Al demonio le gustaba mantener las apariencias, supongo. Se tambaleó debilitado, sin embargo, y unos instantes después de mirar hacia la puerta, decidió echarse en la cama mi cama y cayó dormido casi al momento. En la orilla del río, junté las manos y las cerré con fuerza, la una sobre la otra. No sentía el cuerpo tan frío como la noche previa gracias a las capas de vestidos y a la cesta de comida. Me preocupaba que se me fuera a congelar casi de inmediato, pero en cambio, con cada bocado me venía el recuerdo de la mujer que me lo había ofrecido, como una leve caricia en la memoria, todos sus consejos y su aliento entre susurros, y cada sabor me calentaba por dentro, de arriba a abajo. Pero no era capaz de alcanzar el hielo del temor que sentía en el estómago. Mañana, Mirnatius enviaría a buscar a Magreta, por muchas frases inteligentes que le hubiese dicho yo en la mesa del desayuno, y aún no tenía manera de salvarla a ella ni de salvarme yo misma. Durante mucho tiempo después de que el rey Starig me dejase allí, me paseé por mi nueva alcoba cargada de furia y temor. Sobre la mesa permanecía la copa mellada de oro, mortificándome con ese recordatorio que él me había ofrecido sin necesidad alguna. Esta iba a ser mi vida de ahora en adelante. Atrapada entre aquella gente de corazón de hielo, llenándole de oro los cofres a su rey. Y si alguna vez lo rechazaba, no tardaría en aparecer otra copa envenenada para mí, eso seguro. Dormí incómoda detrás de aquellos finos telones de seda que susurraban inquietantes cada vez que se rozaban, y por la mañana me di cuenta de que no había preguntado lo más importante, al fin y al cabo. No sabía cómo salir de mi habitación. En aquellas paredes no había la menor señal de una puerta. Estaba segura de haber entrado por el lado opuesto de la pared de cristal, y de que él se había marchado por el mismo sitio, pero pasé las manos por cada palmo de la superficie y no fui capaz de hallar rastro de ninguna abertura. No tenía forma de conseguir nada para comer ni para beber, y nadie vino a verme. El único y frío consuelo que me quedaba era que él codiciaba el oro lo suficiente como para casarse conmigo, de modo que no me dejaría morir allí de hambre. Ya había estipulado que respondería a mis preguntas cada noche, pero aún podría dejarme pasar incomodidades durante mucho tiempo. ¿Y cuándo llegaría la noche? Me paseé por la habitación en arrebatos hasta que me cansé, y entonces fui a sentarme junto a la pared de cristal y a mirar aquel bosque sin fin, esperando, pero pasaban las horas, o a mí me parecía que pasaban, y la luz del exterior jamás cambiaba. Continuaba cayendo algo de nieve, y el manto que cubría los árboles se había vuelto más grueso desde que me eché a dormir. Me sentí más hambrienta y más sedienta, hasta que me bebí el licor de su copa abandonada, que me dejó mareada, con frío y furiosa cuando, por fin, apareció por una puerta que no estaba ahí un momento antes, y estaba segura de que tampoco era el mismo lugar por el que había entrado el día anterior. Lo seguían dos criados. Traían un cofre de buen tamaño que tintineó al depositarlo a mis pies. Puse un pie sobre la tapa cuando fueron a abrirlo, y me crucé de brazos. Si habéis tenido la fortuna de haceros con una gallina que pone huevos de oro, le solté al rey, fulminándolo con la mirada, y deseáis que lo haga con regularidad, mejor será que os ocupéis de que la atiendan a su entera satisfacción, si es que tenéis algo de sensatez. ¿La tenéis? Ambos criados se apartaron de un respingo, alarmados, y el rey se irguió bien alto, recortado de forma irregular en el resplandor de su propia ira. De los hombros le salieron como púas unos carámbanos de hielo que parecían dagas relucientes, y los pómulos se le endurecieron como las facetas de una piedra cortada. No obstante, enderecé la espalda muy enfadada, mantuve la barbilla alta, y él pasó de largo por delante de mí con paso decidido hasta la pared de cristal. Permaneció allí mirando hacia el bosque con los puños apretados en el costado, como si estuviera dominando su mal temperamento, y se dio la vuelta. Sí, siempre que sus exigencias sean razonables, me dijo con frialdad. Por ahora, lo que exijo es la cena, le solté. A vuestro lado, servida como os la sirven a vos, como si fuese una reina apreciada y os sintieseis rebosante de alegría por haberos casado con ella. Por muy difícil que os resulte imaginaros algo tan remoto. Seguía resplandeciendo, pero hizo un brusco gesto con la mano a los criados, que se inclinaron en una reverencia, salieron rápidamente de la sala, y no tardó en entrar otra multitud de ellos. En muy poco tiempo, habían dispuesto tal banquete sobre la mesa que tuve que hacer un esfuerzo para no considerarlo impresionante. Vajilla de plata y cristalería con la transparencia de las joyas, un mantel níveo extendido, una oferta de 2 docenas de platos, todos fríos, la mayoría de ellos nada que yo fuese capaz de reconocer, pero, para mi alivio, aún así podía comérmelos.
Un pescado rosa fuerte y picante, rodajas de una fruta blancuzca con la piel de un color amarillo verdoso, una gelatina transparente con cuadraditos minúsculos de algo duro y salado, un cuenco con algo que parecía nieve pero olía a rosas y tenía un sabor dulce. Creí reconocer la fuente de guisantes, pero eran diminutos, estaban congelados y prácticamente sin cocinar. También había carne de venado, cruda, pero fileteada tan fina que te la podías comer de todos modos, servida sobre trozos de sal. Cuando terminamos, los criados recogieron los platos, y el rey escogió a 2 de las mujeres y les dijo que serían ellas quienes me atendiesen. Ambas se mostraron descontentas con la idea, y no es que a mí me hiciese feliz. No me dijo sus nombres, tampoco, y apenas me veía capaz de distinguirlas de cualquiera de las otras. Una tenía el pelo ligerísimamente más largo, en una sola trenza muy fina y surcada de pequeñas cuentas de cristal en la izquierda, y la otra tenía un pequeño lunar blanco debajo del ojo derecho. Esas eran todas las diferencias que logré encontrar. Tenían el cabello blanco y gris, y lucían las mismas ropas grises que el resto de los criados reales. Ahora bien, tenían unos botones de plata que descendían por delante, así que me acerqué a ellas y toqué los botones con el dedo, uno tras otro, y los convertí en un oro reluciente. Todos los criados se lanzaron miradas fugaces cuando lo hice. Ellas se mostraron bastante más resignadas a su destino cuando, al acabar, les dije con naturalidad: para que todo el mundo sepa ahora que sois mis sirvientes, y el rey Starik pareció disgustado, lo cual me complació a mí. Supongo que fue algo mezquino, pero no me importó. ¿Cómo os hago llamar cuando necesite algo? Les pregunté, pero ellas no dijeron nada y miraron de inmediato a su señor, y enseguida me di cuenta, por supuesto, de que él les había dicho que no respondiesen a mis preguntas, para obligarme a utilizarlas con él. Me mordí el labio y le pregunté al rey, con frialdad: ¿y bien? Me dirigió una sonrisa muy fría, de satisfacción. Con esto. Inclinó la cabeza hacia la criada del lunar, que me entregó una campanilla para que la tocase. El rey las hizo retirarse, y, cuando salieron de la habitación, me dijo con aire de frialdad: te resta una pregunta más. Tenía 1.000.000 de preguntas prácticas, en especial si nadie más iba a decirme nada dónde lavarme, cómo conseguir ropa limpia, pero fue la pregunta menos práctica y más urgente la que me surgió de la garganta, esa cuya respuesta ya conocía y no deseaba oír, la verdad. ¿Cómo regreso a Visnia, o a mi hogar? ¿Tú? ¿Crear un camino desde mi reino hasta el mundo iluminado por el sol? Su voz desdeñosa me dejó claro que pensaba que tenía las mismas posibilidades de llegar allí que a la luna. No lo harás, a menos que yo te lleve. Se levantó entonces y salió con elegancia de la habitación, y yo me metí en mi alcoba, cerré las cortinas para no ver aquel interminable crepúsculo y hundí la cara entre los brazos, apretando los dientes y con unas lágrimas abrasadoras detrás de los párpados. Mas llegada la mañana me levanté e hice sonar la campanilla con decisión. Mis nuevas criadas vinieron de inmediato, y, en lugar de hacerles preguntas, intenté limitarme a darles órdenes. Funcionó razonablemente bien. Me trajeron un baño, llenaron una tina de plata enorme con elegantes curvas, más larga que mi estatura. Tenía el borde cubierto de un rocío helado y escarcha por todo el saliente, pero al meter cautelosa la mano, sentí que el agua estaba bien, aunque no sabía cómo, y me metí con una cierta mueca en la cara, preparada para gritar en cualquier instante. Sin embargo, resultó obvio que, fuera lo que fuese lo que había hecho el Starik para traerme a este reino, me había permitido soportar su frío. También me trajeron comida y ropa limpia, toda blanca y de plata, cada trazo de la cual me dediqué a convertir en oro con decisión. Pretendía continuar tal y como había empezado y mostrarme ante los ojos de todo el mundo tanto como pudiese. Incluso después de servirme durante toda la mañana, ninguna de las 2 mujeres me dijo su nombre, y no estaba dispuesta a ceder una de las preguntas a mi señor por aquello. En su lugar, cuando por fin me senté a desayunar, le dije a la que tenía el lunar blanco: a ti te llamaré Fleck, y a ella Tsopa, la de la trenza, a menos que prefiráis que utilice otro nombre. Fleck se sorprendió tanto que estuvo a punto de tirar la bebida que me estaba sirviendo en la copa, me lanzó una mirada de estupefacción y cruzó otra mirada con Tsop, que me clavaba los ojos igualmente sorprendida. Tuve mi momento de alarma por si las había ofendido, pero a las 2 se les sonrojó el rostro en un tono gris azulado. Es un honor para nosotras, dijo Fleck, que bajó la mirada, y parecía sentir lo que decía. A mí no se me habría ocurrido pensar que hubiera nada excesivamente bonito en los nombres que les había puesto, ni siquiera lo había pretendido, pues solo trataba de sacarles sus verdaderos nombres.
En cualquier caso, me sentí bastante satisfecha hasta que terminé de comer y el día se desplegó ante mí vacío, a excepción de aquel cofre de plata que aguardaba en el suelo en el centro de la sala. Lo miré con mala cara, pero tampoco tenía nada mejor que hacer. No tenía absolutamente nada que hacer. Y, al menos, el rey sí había cumplido con mis exigencias. No me gustaba la idea de darle nada que él quisiera, y mucho menos el oro que tanto codiciaba, pero también veía con claridad que era aquel trato lo que me había servido para conservar la vida, y si no quería hacerlo, lo mismo me daba ponerme a reventar el cristal y lanzarme a las rocas de la cascada de allá abajo. Volcadlo todo en el suelo, dije a regañadientes a Xop y a Fleck. Lo hicieron sin gran esfuerzo y volvieron a dejar el cofre vacío al pie de aquel río de plata. Me dedicaron una reverencia y se marcharon para dejarme con ello. Cogí una de las monedas de plata. En mi mundo, parecían carecer de marcas, pero, en el resplandor de aquella luz extraña que se filtraba a través de las paredes de cristal, brilló una imagen con las líneas de unos trazos pálidos. Uno de aquellos árboles esbeltos y blancos de nieve por un lado, y, por el otro, la montaña de cristal con sus puertas de plata en la base, salvo que en aquella imagen faltaba la cascada. Allí, en mi mano, con apenas el leve esfuerzo del deseo, el oro cubrió la superficie de la moneda con un fulgor amarillento como la mantequilla que me destellaba contra los dedos. Aquello me hizo enfadar de nuevo, o intenté que me hiciese enfadar, el contraste entre la calidez de aquel baño de sol atrapado en mi mano como un prisionero y la infinita luz fría y gris del exterior. La lancé al cofre, con fuerza, y después tiré otra, y otra más. Cogí puñados de monedas de plata y me divertí dejándolas caer en el cofre, convirtiéndose en oro al dar vueltas por el aire mientras caían. No es que me costase, pero tampoco me apresuré. El rey se limitaría a ponerme a convertir otro cofre más cuando hubiese terminado. Cuando ya había llenado un cuarto del cofre, más o menos, fui hasta la pared de cristal y me senté allí a observar mi nuevo reino. Había empezado a nevar con más fuerza. Aquel serpenteo fino de destellos negros del río que se alejaba bajo las placas de hielo era lo único que rompía la uniformidad del bosque, y la nieve no tardó en ocultarlo. No había señal de sembrados, de caminos ni de ninguna otra cosa que yo comprendiese, y el cielo estaba encapotado, gris y plomizo, y no se distinguían las nubes individuales. La reluciente montaña constituía una solitaria isla de luminosidad, como si capturase toda la luz reflejada en los fragmentos desperdigados de hielo y de nieve, aquí y allá, y la recogiese para sí con celo, para formar sus inverosímiles laderas. En los muros se encendía y se desvanecía un tenue degradado de luz que cambiaba en millares de tonos, y cuando presionaba con los dedos sobre la superficie fría, por un instante se descomponía en esquirlas de color alrededor del punto de contacto. ¿De dónde? Señálame el lugar de donde viene la comida, le dije a Fleck después de que me trajese el almuerzo, una simple fuente de filetes finos de pescado y de una delicada fruta dispuestos en un círculo, unos sobre otros. Vaciló con un gesto de confusión en el rostro, pero cuando me acerqué a la pared de cristal y le señalé el campo en el exterior, ella lanzó una mirada veloz e inquieta hacia el bosque y no vino a mi lado. Hizo un gesto negativo con la cabeza y señaló directamente hacia abajo. Fruncí el ceño y me fijé en la fuente de comida. Entonces, llévame al lugar del que procede el pescado. Ya había empezado a darle vueltas a la idea de escapar, de atravesar la ladera de la montaña bajando a nado por un río y, de todas formas, quería salir de mi habitación. Se suponía que era una reina. Se me debería permitir recorrer mis dominios. Fleck parecía muy dubitativa, pero se acercó a la pared y me la abrió. No vi nada de lo que hizo. No tocó ninguna palanca, no realizó ningún gesto ni dijo ninguna palabra mágica. Caminó hacia la pared sin más, se dio la vuelta hacia mí, y, de repente, Fleck ya estaba esperando bajo el arco de una puerta, como si hubiera estado ahí siempre. Salí detrás de ella a un pasillo que podría haber sido un túnel. Las paredes eran lisas como el vidrio, y no se veía separación ninguna donde se unían los cristales. Descendía en una pendiente pronunciada, y Fleck me condujo hacia abajo con paso muy vacilante, con muchas miradas hacia atrás, de soslayo. Dejamos atrás varias cámaras en nuestro recorrido, salas que reconocí como cocinas aun cuando no hubiera en ellas una sola llama. Largas mesas con criados estarik vestidos de gris que preparaban platos con un manejo meticuloso de los cuchillos, con cajas de fruta de colores pálidos, peces de piel plateada y tiras de carne de un color rojo violáceo. Casi me alegré de verlos, porque dotaban aquel lugar de un sentido más lógico para mí. Al menos, allí había alguien haciendo algo que podía comprender.
Sin embargo, cada vez que alguno de ellos alzaba la vista y me miraba, ponían cara de una evidente estupefacción y lanzaban miradas a Fleck, que las evitaba. Supongo que nadie esperaba de una reina que apareciese deambulando por las estancias del servicio, y les estaba ofreciendo un curioso espectáculo. Mantuve la barbilla alta, sin más, y desfilé detrás de ella, y pasado otro recodo, dejamos atrás la última puerta de las cocinas y llegamos a un tramo de pasillo ininterrumpido. Fleck se detuvo allí y me lanzó una mirada hacia atrás, como si esperase que las cocinas hubieran bastado para satisfacerme, pero el túnel proseguía hacia adelante, y yo sentía curiosidad. Continúa, le dije, y ella se dio la vuelta y avanzó en un descenso más pronunciado. La luz de las paredes fue perdiendo intensidad poco a poco conforme bajábamos, hasta quedar reducida a unos pequeños brillos trémulos que se perseguían, un tenue resplandor que aumentaba y se retiraba ligeramente, como si hubiéramos descendido por debajo de la superficie de la tierra y tan solo nos pudiesen llegar los reflejos de la luz de arriba. Caminamos durante un largo rato. En varias ocasiones descendimos por escaleras estrechas y curvas, hasta que Fleck giró de repente y abandonó el túnel a través de otro arco para entrar en una sala cavernosa, con las paredes de un cristal irregular y un estrecho pasaje alrededor de una profunda poza de aguas negras. La superficie estaba tan lisa e inmaculada como un panel de cristal, pero unas redes con mangos largos descansaban contra la pared, y después de quedarme mirando durante varios minutos, vi los fugaces destellos del costado de plata de algún pez enorme y ciego que se movía en aquellas oscuras profundidades antes de volver a esfumarse hacia abajo. Me arrodillé y toqué la superficie. Aunque ahora podía meter la mano en agua congelada y tomarla por un baño tibio, el frío de aquellas aguas me dolió en la yema del dedo. Vi que las ondas partían de donde yo había tocado y se expandían en unos círculos cada vez más grandes, la única perturbación en el agua hasta que alcanzaron el extremo opuesto y regresaron a mí rompiéndose las unas a las otras hasta que se alisaron en una quietud perfecta. Me pregunté cuántas pozas más como aquella habría en las profundidades, cuántos huertos de frutales crecerían dentro de los muros de cristal y hasta dónde llegaría este mundo imposible contenido en el interior de la montaña, una fortaleza de reflejos de diamante. Fleck guardaba silencio a mi lado, a la espera. Había hecho lo que yo le había ordenado, pero eso no me había dejado mejor de lo que estaba. Allí no había ninguna escapatoria para mí, salvo otra muerte, ahogada, y ella no iba a responder a ninguna de mis preguntas. Me levanté. Muy bien, le dije. Llévame de vuelta a mi habitación. Por otro camino, añadí. Quería ver más, si podía. Fleck vaciló, otra vez con expresión inquieta, pero giró hacia el lado contrario cuando salimos de la poza y me condujo hacia abajo, como si se tuviera que adentrar más aún antes de encontrar otra ruta. La luz se volvió todavía más tenue, y dejamos atrás otros arcos que daban acceso a más de aquellas pozas oscuras. Más abajo aún, donde solo se veía un mínimo resplandor, pasamos por otra sala con una poza, pero al mirar dentro no se veía ningún reflejo de la luz en el agua. Pasé por el arco de entrada para asomarme a mirar. Tan solo había un hueco vacío de paredes vastas de cristal que caía y caía, con una gran grieta en el fondo, como si el agua que en algún momento hubiese en aquella poza se hubiera filtrado hacia algún lugar. Cuando me di la vuelta, vi que Fleck estaba junto a la puerta, observando la poza vacía con los brazos tensos en los costados y con cara de desconcierto. Dejamos atrás varias salas más sin agua hasta que llegamos a un cruce de pasadizos, y Fleck giró con veloz entusiasmo por un túnel que ascendía, como si se alegrase de subir de nuevo. No tardé en lamentar el haberla obligado a llevarme tan abajo. Prácticamente carecía de la sensación del paso del tiempo, pero sí notaba el ascenso en las piernas, y me sentí cansada antes de que la luz comenzase a brillar otra vez en las paredes. Y aún nos quedaba mucho camino por delante. Fleck me llevó por un trayecto que atravesaba una sala tan grande que no alcanzaba a distinguir los lados en aquella penumbra, repleta de un extremo al otro de una plantación de extrañas y minúsculas setas de un violáceo pálido que asentían con la cabeza en lo alto de unos altos tallos, como unas flores silvestres muy raras. Dejamos atrás a dos criados Starik con cestos para recogerlas, vestidos de un único tono de gris más oscuro que los otros que había visto. No se sorprendieron al verme. Tan solo lanzaron una breve mirada a Fleck antes de volver a bajar los ojos. Ella se fijó en los sirvientes con la misma brevedad y mantuvo después el rostro al frente, por el sendero, hasta que salimos de aquella estancia. Desde allí entramos en una alta escalera de caracol, angosta, que daba vueltas y más vueltas sobre un eje de cristal como el del uso de una rueca.
La luz se volvió más intensa, y así fue como sentí el movimiento de nuestro ascenso, pero no cambiaba nada más, y daba la sensación de que podría seguir así eternamente. Sácame de esta escalera, si es que puedes, le dije a Fleck cuando ya no pude aguantarlo más. Fleck se limitó a volverse hacia atrás para mirarme, bajar la cabeza y seguir subiendo, pero el giro siguiente nos dejó en un descansillo. No supe decir si aquello ya estaba allí esperándonos o no, y me dio igual. Agradecía igualmente dejar el confinamiento de aquella escalera. Salimos a un parral que en un principio se me antojó como otra extrañeza, pero entonces comprendí que estaba muerto. Se veían unos estrechos emparrados de madera de fresno bajo los troncos secos de unas cepas grises y oscuras, marchitas hasta la raíz, que se alzaban en un suelo agrietado y reseco. Los pequeños bultos de unos frutos duros se habían secado en las ramas, dispersos entre las escasas hojas apergaminadas de color gris oscuro que quedaban colgando. Fleck aceleró el paso por el parral muerto, y yo me alegré de apresurarme con ella. Me sentía como si estuviese cruzando un cementerio. Hubo que subir otras 3 escaleras, ninguna de ellas tan estrecha, y por fin salimos a un pasadizo más iluminado que ascendía en una pendiente más suave, hasta que giramos inesperadamente por un arco de regreso a mi alcoba. No me había dado la sensación de que estuviésemos tan cerca. Agradecí el dejar de caminar. Me sentí como si hubiese recorrido a pie el camino entero hasta las aldeas más alejadas de mi casa, ida y vuelta, leguas y más leguas, solo que aquí había subido y bajado, todo dentro de las profundidades del refugio de la montaña de aquella gente. Sin embargo, no me podía alegrar de estar de vuelta en mi habitación. No era sino la celda de una prisión, y toda aquella montaña era la mazmorra que la rodeaba. Fleck me trajo la copa de agua que le ordené, me hizo una reverencia y me dejó con unas prisas evidentes, contenta sin duda de desaparecer antes de que pudiese darle la orden de llevarme a algún otro lugar ridículo e incómodo, porque yo no sabía a dónde iba ni podía preguntarlo, ni tampoco me podían advertir, siquiera, cuando exigía pasar justo por los lugares que ellos mismos evitaban. Un momento después de que se marchase, no hubo ya por dónde salir de la habitación, pero es que tampoco había a dónde ir de todos modos. Me senté junto al cofre, recogí puñados de monedas de plata y las fui lanzando dentro convertidas en oro, llena de resentimiento. No trabajé con la intención de ir rápido, sino a la velocidad de un aburrimiento repetitivo, y allí me vi, arañando del suelo el último puñado de monedas de plata para meterlas en el cofre justo cuando Tsop entraba cargada con una bandeja con mi cena. Se me ocurrió insistir en que el rey Starik viniese a cenar otra vez conmigo, solo para castigarlo, pero era un castigo que yo no me merecía, así que me senté y cené sola, y él apareció únicamente cuando estaba terminando. De inmediato sorteó la mesa y fue hasta el cofre, y abrió la tapa de golpe. No dijo nada durante un largo rato. Solo se quedó allí de pie mirándolo, con el reflejo del resplandor del amanecer en aquellos ojos ansiosos de luminosidad, un fulgor que le acentuaba las aristas heladas de las facciones con una luz dorada. Terminé de cenar, aparté la bandeja y me acerqué a él. Las criadas se han comportado y han hecho todo cuanto les he exigido, le dije con dulzura. Quería que supiese que me las había arreglado por mí misma a las 1000 maravillas, y que había estado cómoda, no gracias a él, precisamente. Pero él ni siquiera apartó la mirada del cofre. Tal era su deber. Formula tus preguntas, dijo únicamente y con absoluta displicencia, y en el acto caí en la cuenta de que lo único que había conseguido era volverme algo menos incómoda para él. Ahora no tendría que pensar en mí ni una sola vez en todo el día. Allí me quedaría yo sentada, en mi habitación, convirtiendo la plata en oro y haciendo molinillos con los pulgares, atendida por otros fuera de su vista, con un coste diario de 3 preguntas, un coste nada gravoso. Apreté los labios con fuerza. ¿Cuáles son los deberes de una reina Starik? Le pregunté con frialdad tras pensarlo un momento. Por supuesto, no deseaba serle de más utilidad aún, pero el trabajo servía para que uno se labrase un lugar en el mundo. En el improbable caso de que me hubiera convertido en la esposa de un archiduque, rodeada de criados, habría tenido una cierta idea de lo que me correspondía hacer. Llevar una casa, los niños cuando llegasen. Los bordados finos, tejer y levantar una corte. Aquí no tenía la más remota idea de qué se suponía que debía hacer y, si no me gustaba, aún así, prefería abandonar mis deberes voluntariamente, no porque fuese una cría estúpida que los desconocía. Depende de sus dones, de los cuales tú no posees más que uno, me dijo. Mantente ocupada con ese. La falta de variedad podría llegar a aburrirme tanto que quizá lo abandonase, le dije. Podríais decirme qué otros deberes hay y dejar que sea yo quien decida cuáles probaré.
¿Crearás un centenar de años de invierno en un día de estío, o harás surgir de la tierra nuevos árboles de nieve? Se burló de mí. ¿Alzarás la mano y recompondrás el rostro herido de la montaña? Cuando hayas hecho todo eso, entonces serás realmente una reina Starik. Hasta entonces, ceja en la insensatez de verte como lo que no eres. Hablaba con un aire grandilocuente en la voz, casi un cántico, y me dio la desagradable sensación de que se estaba burlando de mí diciéndome la verdad, más que con insensateces. Como si a una reina Starik le pudiese dar por crear el invierno en pleno verano y lograr unir de nuevo la superficie agrietada de la montaña con un simple gesto de la mano. Y allí estaba yo sentada, en cambio, ocupando el lugar de una grandiosa hechicera o de una bruja de los cielos, una triste joven mortal sin nada que hacer salvo generar un enorme torrente de oro para que él se regodease. Estaba segura de que el rey pretendía que me sintiera insignificante con aquella mofa, y yo no tenía la intención de que lo consiguiese, así que, cuando terminó de burlarse, le dije con frialdad: como no he aprendido aún a hacer que la nieve caiga a mi antojo, me contentaré con ser lo que soy. Y mi siguiente pregunta es: ¿cómo sé yo cuándo se ha puesto el sol en el mundo de los mortales? Me frunció el ceño. No lo sabes. ¿De qué te puede servir, cuando no estás allí? Aún necesito celebrar el Sabbat, le dije. Comienza esta noche, con la puesta de sol. Se encogió de hombros y me interrumpió en un gesto impaciente. Tal cosa no es de mi incumbencia. Bien, si no me ayudáis a averiguar cuándo es realmente el Sabbat, a partir de ahora tendré que tratar todos los días como si lo fueran, ya que estoy segura de que perderé el hilo de los días sin una puesta de sol y un amanecer que los identifique, le dije. Está prohibido trabajar en Sabbat, y no me cabe la menor duda de que convertir la plata en oro se considera un trabajo. Quizá encuentres un motivo que lo justifique, me dijo con suavidad, y no tuve que esforzarme demasiado para sentir la amenaza en sus palabras. Si le negaba mi don, por supuesto que dejaría de ser valiosa para él, y no me mantendría allí por mucho más tiempo. Le miré fijamente a los ojos. Es un mandamiento de mi pueblo, y si no lo he incumplido para cocinar cuando estaba hambrienta, ni para avivar un fuego cuando tenía frío, ni para aceptar dinero cuando era pobre, no esperéis que lo rompa por vos. Aquello era una insensatez, claro está, y sí que lo habría hecho si me hubiese puesto un cuchillo en el cuello. Mi pueblo no consideraba una especial virtud el morir por nuestra religión, lo veíamos innecesario, y se suponía que podías incumplir el sabbat para salvar una vida, incluida la tuya propia. Pero él tampoco tenía por qué saberlo, forzosamente. Me puso mala cara, se volvió a marchar de la habitación y regresó unos minutos más tarde con un espejo con una cadena, uno redondo y pequeño en un marco de plata, como si fuera un colgante. Lo sostuvo en una mano ahuecada, clavó en él los ojos, y del espejo surgió la llamarada de la cálida luz de un ocaso, no muy distinta del brillo del oro amontonado que emitía el cofre. Se dio la vuelta, sujetó el espejo por la cadena y me lo mostró ante la cara, y fue como asomarse a una porción del horizonte a través del ojo de una cerradura. Una luz anaranjada pintaba el cielo sobre el que caía un frío azul oscuro al hacerse la noche. Pero cuando extendí la mano para hacerme con él, el rey lo retiró y dijo con frialdad: pídelo, entonces, si tantos deseos tienes de él. ¿Me dais el espejo? Mustié. Lo sostuvo sobre mis manos, lo dejó caer de tal manera que no hubiese la menor posibilidad de que nos tocásemos y, acto seguido, se dio la vuelta y se marchó. Sergei y yo no llegamos al camino de Visnia. Echamos a andar en aquella dirección, a través del bosque, pero después de caminar durante una hora, más o menos, comenzamos a oír voces que llegaban de la fronda, el ladrido de unos perros. Ya no quedaban muchos perros en el pueblo. Más que nada porque la gente se los había comido por lo mucho que estaba durando el invierno. Solo habían conservado a los mejores perros de caza. Y ahora nos daban caza a nosotros. Nos detuvimos. Yo podría, dijo Sergei un momento después, ir hacia ellos. Si lo detenían a él, lo más probable era que dejasen de buscar. No me perseguirían a mí sola, en todo caso no la mayor parte de ellos. Así, al menos yo podría escapar. Si seguíamos juntos y teníamos que echar a correr, yo me cansaría antes. Sergei era más alto y más fuerte que yo, y mis faldas no eran lo mejor para correr por el bosque. Pero me los imaginé colgando a Sergei, poniéndole una soga al cuello y levantándolo del suelo, pataleando en el aire hasta que se muriese. Vi una vez cómo colgaban a un ladrón al que atraparon en el mercado. No le dije. Así que regresamos juntos al bosque. Todo volvió a quedar en calma durante un rato, pero entonces nos llegaron a los oídos aquellos sonidos lejanos. Primero fue un ladrido en la distancia, otro más tarde.
Se acercaban. Nos dimos prisa, y otra vez volvió el silencio, pero nos cansamos, bajamos el ritmo, y volvimos a oír un ladrido a un lado, otro ladrido al otro lado, nos estaban rodeando como quien lleva las cabras al redil. En el suelo aún quedaba nieve que no se había derretido, y estábamos dejando huellas. No podíamos evitarlo. De pronto comenzó a oscurecer. No era el sol, que se estuviese poniendo ya. Me sentía como si llevásemos mucho tiempo caminando, pero se debía únicamente a que estábamos cansados. Era un gran nubarrón oscuro que se adueñaba del cielo. Recibimos en la cara una ráfaga de viento que olía a nieve. No quise pensar en que se iba a poner a nevar. Ya había pasado la época de las ventiscas, casi estábamos en junio, pero cayeron los copos, solo unos pocos al principio, luego algo más que unos pocos, y algo más tarde nos vimos solos en un claro del bosque y rodeados por una cortina blanca. Dejamos de oír los ladridos y las voces. Caía mucha nieve, y con fuerza, y había una espesura en el ambiente que te decía que seguiría nevando durante un buen rato. Cualquiera se habría vuelto al pueblo tan rápido como fuese capaz. Nosotros seguimos avanzando tan rápido como pudimos, aunque no teníamos a dónde ir, solo más lejos. La nueva nieve cubría la antigua, así que no veíamos las zonas heladas, los baches embarrados ni la nieve suelta. Me hice daño en la rodilla al caerme sobre una piedra dura que estaba escondida, y Sergei se tropezó una vez y cayó al suelo de bruces sobre la nieve fría y húmeda, que se le quedó en la cabeza, colgando en montones que se hacían más grandes según avanzábamos. Estaba acostumbrada a caminar largas distancias, pero ya habíamos cubierto mucha más distancia que la que había entre la casa de Mirjem y la mía, y eso era por el camino. Aunque teníamos que seguir andando. No tratábamos de ir hacia el camino, que ya no sabía hacia dónde estaba. Podíamos haber estado caminando en círculos. El frío me trepaba por los dedos de las manos y por los brazos, por los dedos de los pies y por las piernas. Tenía los zapatos mojados, y varias cintas se estaban rompiendo. Podía sentirlo porque notaba una cierta holgura, aunque se me estaban entumeciendo los pies. Sergei tenía que detenerse y esperarme a veces. El zapato se me terminó soltando por completo, me volví a tropezar y a caer, y el puchero salió por los aires. Tardamos mucho en encontrarlo. Deberíamos haber continuado la marcha, pero no pensamos en ello hasta después de haber escarbado en todos los bancos de nieve a nuestro alrededor y después de tener las manos prácticamente insensibles por el frío. Seguimos buscando hasta que por fin encontré un agujero que llegaba hasta el fondo de un montón muy alto de nieve, escarbé y lo saqué. Tenía una pequeña abolladura en el costado. Nos quedamos mirándolo, y no era más que un puchero en el que no teníamos nada que cocinar. Entonces los dos supimos que tendríamos que haber seguido andando, aunque no lo reconocimos en voz alta. Sergei cogió el puchero, y nos levantamos para seguir avanzando. Me fijé entonces en el montículo. Se había desprendido parte de la nieve de lo alto, y debajo se veía un muro que no me llegaba más que por la cintura, pero que no dejaba de ser una verdadera pared que alguien había levantado con piedras. No era muy larga. Por el otro lado estaba todo prácticamente despejado a excepción de un enorme montículo de nieve, el doble de alto que Sergei. No podían ser más que algún árbol y unos arbustos cubiertos de nieve, pero cuando pasamos sobre el murete y nos acercamos más, vimos que se trataba de una pequeña cabaña hecha de piedra en la parte de abajo y de palos en la superior. Por encima de todo ello se descolgaba una vieja cortina de hiedra muerta, sobre las paredes, sobre las ventanas y sobre el orificio donde antes estaba la puerta. Las hojas secas se habían congelado, y la nieve se había acumulado sobre el hielo. Las ramas se partieron y cayeron en cuanto las apartamos. Entramos sin pensárnoslo dos veces, sin esperar siquiera a que se nos acostumbraran los ojos y pudiésemos ver, pero daba igual lo que hubiese dentro. Era mejor que estar fuera. De todas formas, un poco después pudimos ver que había una mesa, una silla y una cama hechas de madera, y un horno también. Se habían desprendido unas tablillas de la silla y de la cama, podridas igual que el colchón, pero el horno seguía en perfectas condiciones. A su lado había una pila de leña vieja. Limpié algunas tablillas deshechas de debajo de la cama y cogí algo de paja del colchón para usarlo de yesca, me senté junto al horno y comencé a preparar un fuego con varios palitos. Sabía bien cómo se hacía, porque a veces nos quedábamos sin leña y se nos apagaba el fuego, y teníamos que volver a encenderlo. Sergei dejó nuestro puchero abollado y se calentó un poco dando unos pisotones. Volvió a salir. Cuando regresó, yo ya tenía encendido un pequeño fuego. Traía los brazos cargados de leña húmeda y de un milagro. Patatas. Hay un huerto, dijo.
Las patatas eran pequeñas, pero había sacado 10 de la tierra, y allí no había nadie más para comérselas salvo nosotros. Eché la leña vieja al fuego hasta que se hizo más poderoso. Extendimos la leña húmeda que había traído Sergei por encima del horno y por delante, para que se secara. Metimos las patatas en el horno y llenamos el puchero de nieve para que se fundiese y se calentara. Nos sentamos junto al horno para entrar en calor hasta que hirvió el agua, nos servimos unas tazas de agua caliente y nos las tomamos para templarnos por dentro. Después servimos más agua, corté las patatas y las metí en el agua para que terminasen de cocerse. Así, tendríamos las patatas para comérnoslas, y también nos podríamos beber el agua de haberlas cocido. Me daba la sensación de que las patatas tardaban demasiado en hacerse, pero se hicieron, y nos las comimos, tan calientes y humeantes que nos quemamos la lengua, buenísimas. No pensamos en nada en todo aquel tiempo, ni mientras comíamos. Teníamos muchísimo frío y muchísima hambre. Estaba acostumbrada a tener hambre y frío, pero no tanto. Aquello era peor que el invierno en que nos quedamos sin comida, así que no pensé en nada que no fuese entrar en calor y en llevarme algo a la boca. Pero terminamos de comer, entramos en calor, y cuando serví un par de tazas de agua de patata, pensé en aquel puchero cuando se cayó encima de Pa con toda esa casa hirviendo, y sentí que se me estremecía el cuerpo entero y no era de frío. Después de eso comencé a pensar otra vez. No pensé en Pa, pensé en nosotros. No nos habían atrapado, no habían colgado a Sergei y tampoco a mí. No habíamos muerto congelados en el bosque. En lugar de eso, ahí estábamos, en esa casita solitaria del bosque, calientes junto al fuego, y habíamos encontrado patatas, y yo sabía que aquello no estaba bien. Sergei también lo sabía. Nadie vive aquí ya, desde hace mucho tiempo, me dijo. Lo había dicho en voz muy alta, como si quisiera asegurarse de que nos oyese cualquiera que anduviese cerca. Yo quería creérmelo, pero allí no habría vivido jamás ninguna persona real, por supuesto. El bosque pertenecía a los Starik. No había ningún camino que llevase hasta allí. No había rediles ni sembrados. Solo una casita vacía en el bosque para una única persona, para vivir en soledad. Tenía que pertenecer a una bruja, y quién sabe si una bruja está muerta o no, o cuándo podría regresar. Sí fue todo cuanto le dije. Quien viviese aquí ya no está. Mira la cama y la silla. Llevan mucho tiempo ahí pudriéndose. De todas formas, no tardaremos en irnos. Sergei asintió con el mismo afán que yo. Seguía dándonos miedo dormir en aquella cabaña de brujas, pero no teníamos ninguna otra parte a donde ir, así que no tenía sentido pensar en ello. Echamos más leña al fuego y nos subimos encima del horno, donde se estaba caliente. Pensé en decirle a Sergei que uno de los dos debería vigilar, pero ya me había quedado dormida antes de poder formar las palabras con los labios. Capítulo 12. Sola en mi habitación de hielo y cristal, con la puesta de sol en el espejo, partí el pan que me había dejado Fleck y le di un trago al vino. No podía encender una vela. Sop y ella me miraron con cara de desconcierto cuando les pedí que me trajesen una. Entoné las oraciones con una voz que me sonó débil al no tener a mis padres cantando a mi lado, ni a mis abuelos. Pensé en aquella última noche en Visnia, en la casa llena de gente, todos tan contentos alrededor de Basia e Isaac. Mi prima lo volvería a celebrar mañana con mi abuela y con su madre, con mis primas y con sus amigas. El sabbat previo a su boda. Cuando me tumbé, las lágrimas me habían dejado la garganta seca. No tenía nada para leer ni nadie con quien hablar. Al día siguiente, guardé el sabbat recitándome la Torá en voz alta, hasta donde alcanzaba a recordar. Confieso que nunca me había sentido muy vinculada a la Torá. A mi padre le gustaba mucho, profundamente. Creo que guardaba en el corazón el sueño de convertirse en rabino, pero sus padres eran pobres, y él no leía demasiado bien. Las palabras y las letras le costaban un esfuerzo, no así los números, de manera que lo llevaron como aprendiz a un prestamista, un hombre que conocía a Panot Mosel. Aquel aprendiz del prestamista conoció a la hija más pequeña de Panot Mosel, y así comenzó la historia de mis padres. Fuera como fuese, mi padre se pasaba casi todos los sábados leyéndonos, y las palabras fueron ganando fluidez para él a base de repeticiones, pero yo me pasaba la mayor parte del tiempo pensando en cualquier trabajo que no se me permitiese hacer, o tratando de ahuyentar con la imaginación ese poco de hambre que me roía el estómago, o, en tiempos mejores, pensando en las preguntas más difíciles que se me pudiesen ocurrir, como si fuera un juego, para obligar a mi padre a esforzarse con tal de responderlas.
Sin embargo, los recuerdos se me habían fijado en la memoria mejor de lo que yo misma creía, y cuando cerré los ojos, traté de oír la voz de mi padre y de murmurar con él, y descubrí que era capaz de avanzar a trancas y barrancas. Ya iba por José en la mazmorra del faraón cuando el sol se volvió a poner, finalizó el sabbat, y mi marido regresó conmigo. No abrí los ojos de inmediato, encantada con hacerle esperar, pero me sorprendió ver que no decía nada, así que alcé la mirada antes de lo que pretendía y vi satisfacción en su rostro. El paso de la amargura a la resignación era notable. Me hizo encajar la mandíbula. Me eché hacia atrás para apartarme de la mesa y le pregunté: ¿por qué estáis complacido? El río permanece inmóvil una vez más, afirmó, pero aquello no me dijo nada en un principio. Me levanté y me acerqué a la pared de cristal. Unas gruesas curvas de hielo sobresalían en la montaña, remendando la grieta de la ladera, y aquella escueta catarata se había quedado congelada en el sitio. Incluso el río de abajo era un camino sólido y reluciente, y ya no fluía lo más mínimo. Había caído una densa nevada, tanto que los árboles del bosque oscuro quedaban todos ocultos bajo un manto. No sabía por qué aquello lo tenía tan complacido, que se helara su mundo, pero en aquel blanco reluciente e ininterrumpido había algo terrible, un mal augurio. En aquella forma de hacer desaparecer la tierra y lo verde había algo premeditado que me hizo pensar en todos nuestros inviernos, tan duros y tan largos, en el centeno estropeado en los campos y en los frutales marchitos. Cuando el rey se acercó para situarse a mi lado, observé aquel júbilo casi extático que le embargaba el rostro y le dije, muy despacio: cuando nieva en vuestro reino, ¿nieva también en el mío? ¿Tu reino? Dijo bajando hacia mí la mirada con un leve desprecio ante aquella idea. Los mortales desearíais que lo fuera, vosotros que encendéis fuegos y levantáis murallas para cerrarme el paso y os olvidáis del invierno en cuanto se marcha. Pero sigue siendo mi reino. Bien, entonces también es mío ahora, le dije, y tuve la satisfacción de ver cómo fruncía el ceño, contrariado ante el horrible recordatorio de que se había casado conmigo. Pero reformularé la pregunta si así lo deseáis. ¿Hay nieve hoy en el mundo iluminado por el sol, aun cuando debería ser primavera? Sí, dijo él. La nieve solo cae aquí cuando cae sobre el mundo de los mortales. Largo y tendido me he esforzado para traerla. Lo miré fijamente, casi demasiado perpleja al principio como para sentir el horror que había en aquello. Sabíamos que los Starig venían en invierno, que las tormentas de nieve los fortalecían y que llegaban desde su mundo congelado a lomos de las ventiscas. Sabíamos que el invierno hacía de ellos unos seres poderosos, pero no se me había ocurrido ni a mí ni a nadie que conociese que pudiesen generar el invierno. Pero, todos morirán de hambre en Litvas, si es que no se congelan primero. Le dije. Acabaréis con todas las cosechas. Ni siquiera me miró, eso era lo poco que le importaba. Ya estaba mirando de nuevo al exterior con un brillo en aquellos ojos claros, observando con satisfacción el interminable manto blanco que cubría su reino allí donde yo no veía más que hambruna y muerte. Y lo único que había en su rostro era una expresión triunfal, como si fuera justo eso lo que deseaba. Cerré los puños con fuerza. Supongo que estaréis orgulloso de vos mismo, le dije apretando los dientes. Sí, respondió de inmediato, dándome la espalda, y advertí demasiado tarde que se podía tomar por otra pregunta. La montaña no sangrará más mientras persista el invierno, y mi orgullo está perfectamente justificado. He mantenido mi palabra a pesar de que el coste era elevado, y todas mis esperanzas han obtenido respuesta. Una vez pagado su precio, se dio la vuelta de golpe, y estaba a punto de salir de la habitación con su ademán elegante cuando se detuvo y bajó la mirada hacia mí. No obstante, he llegado hasta aquí de un modo que está fuera de lugar, dijo con brusquedad. Aunque no seas una fuerza de este mundo, ni del tuyo propio, sigues siendo la receptora de la magia más elevada, y debo hacerle a esto el honor que se merece. En lo sucesivo disfrutarás de las comodidades que desees, y te enviaré asistentes más adecuadas, damas de una posición superior, para que te sirvan. Aquello sonaba extraordinariamente desagradable. Verme rodeada de un tropel de aquellas nobles sonrientes que, a buen seguro, o bien me odiarían o bien me despreciarían tanto como él. No las quiero. Le dije. Me valen las que tengo. Ya podríais darles permiso para responder a mis preguntas, si lo que queréis es ser amable conmigo. No lo quiero, me dijo con una ligera mueca de desagrado, como si le hubiese sugerido que quizá le apeteciese darle puntapiés a un animalillo indefenso, y es probable que eso lo hubiese hecho encantado. Hablas como si yo se lo hubiese prohibido. Fuiste tú quien escogió como deseo que las respuestas fueran mías, cuando podías haber pedido prácticamente cualquier otro pago en lugar de ese.
¿Qué voz debería ofrecértelas ahora a cambio de nada, cuando les has adjudicado un valor tan alto? ¿Y cómo iba a atreverse una humilde criada a ponerte un precio? Podría haber alzado los brazos en un gesto de frustración mientras él se marchaba, pero estaba igualmente feliz de que se marchase. Su satisfacción y su complacencia me disgustaban mucho más que su frialdad y su ira. Me quedé sentada, mirando por la ventana el espeso manto de nieve que él había tendido sobre el mundo, mientras la noche me oscurecía el espejito. No me importó por el duque, ni me importaba por los aldeanos, no mucho al menos, pero sabía lo que les sucedería a los míos cuando se perdiesen todas las cosechas y los campesinos endeudados cayeran presa de la desesperación. Solo pensé en mi padre y en mi madre, en la nieve que les llegaría hasta los aleros del tejado y en aquel odio glacial cuya presión se cerniría igualmente sobre ellos. ¿Se irían a Visnia, con mi abuelo? ¿Estarían a salvo allí, siquiera? Había dejado atrás una fortuna con la que podrían pagar un pasaje hacia el sur, al fin y al cabo, pero no era capaz de forzarme a creer ahora que era cuando más lo deseaba que llegarían a olvidarme tanto. No se marcharían sin mí. Aunque mi abuelo pudiese contarles a dónde me habían llevado, mis padres jamás se irían. Podía enviarles una carta llena de mentiras. Soy una reina y soy feliz, no penséis más en mí, pero ellos nunca se la creerían. Y si se la creían, les estaría rompiendo el corazón de una forma peor que con la muerte. Mi madre, que se había echado a llorar al verme aceptar como pago la capa de pieles de una mujer que le había escupido a ella a los pies, pensaría que había terminado por convertirme en un témpano de hielo, si es que había decidido abandonarlos y ser la reina de un mortífero Starik, un rey capaz de congelar el mundo solo por fortalecer el bastión de su montaña. A la mañana siguiente, cuando Fleck y Tso recogían los platos de mi desayuno, anuncié: quiero dar un paseo en carruaje. Daba palos de ciego. Probar con algo que podría hacer una noble Starik y, aún así, la levísima esperanza de una escapatoria. En esta ocasión fue un golpe de fortuna. Fleck asintió sin vacilar, por una vez, y me sacó de mi estancia a través de aquella larga y mareante escalera que regresaba al gran espacio hueco y abovedado del centro de la montaña. Bajar resultaba mucho más alarmante que subir. Me sentía mucho más consciente de la fragilidad de unos peldaños que parecían de cristal y de lo lejos que estaba el suelo allá abajo. Veía los delicados árboles blancos con más claridad de la que deseaba, en sus anillos perfectos, anidados los unos en